Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad, Radio Fe y Radio Estrella del Mar. Hoy tenemos una charla muy interesante titulada Comunicación materno-filiar en el embarazo. Y para desarrollar este interesante tema tenemos con nosotros a Natalia López Moratalla. Ella es docente, investigadora científica, así que Natalia, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañan. Bueno, pues el tema realmente es importante. Se ha dicho que esa comunicación inicial entre la madre y el hijo es la quinta esencia de la humanidad, porque ahí se crean los lazos naturales más fuertes que existen, ¿no? La comunicación entre las personas es condición de vida para cada uno. Cada uno tenemos una capacidad y una necesidad de comunicarnos con los demás, ¿no? Y en este caso, en el caso de la madre y el hijo que está gestando, se crea una íntima convivencia de dos vidas, incluso se le llama simbiosis. Y este contacto desde el comienzo de la gestación, pues predispone a encontrarse después con la madre y se va estableciendo el vínculo filial, y de ahí surgirá a la familia y a la sociedad, ¿no? Muchos mamíferos necesitan hacerse en el cuerpo de la madre y de esa forma se les da un acabado que hace que se impregne de lo suyo, de los suyos, de lo propio, ¿no? Y la naturaleza prepara siempre con perfección los procesos biológicos, especialmente la transmisión de la vida, porque sin el vínculo de apego que se crea entre la madre y el hijo, pues no existirían las especies, no se habrían mantenido. Al comienzo con la fecundación, cuando ya están los dos núcleos en el interior de lo que era el óvulo y ha comenzado la fecundación, el embrión se divide en dos células que son desiguales, de tal forma que dará lugar a un desarrollo asimétrico, y cuando rompe ya la zona pelúcida, el embrión, la zona pelúcida es la corteza que rodea al óvulo, y está fecundado, está desarrollándose este embrión, tiene unos 6 días, pues entonces comienza el proceso de implantación. Aquí tenemos una fotografía que dio de una revista Nature, que dio la vuelta al mundo, porque esta primera división celular, que da lugar a dos células desiguales entre sí, crean el punto de entrada del espermio, crea lo que va a ser el dorso, el punto de entrada, al contrario del vientre, y perpendicular cabeza-cola. Pues bien, en ese momento de la implantación, aquí ya lo vemos en un esquema, el embrión tiene una relación muy directa con las trompas de la madre, donde se ha realizado la fecundación. Entonces, el primer día de vida, el embrión avisa molecularmente a la madre, este es el endometrio de las trompas, avisa de que ya existe, ¿no? Y bueno, libera esta citoquina 1, alfa, beta, bueno, distintas moléculas que tienen receptores específicos que enganchan específicamente con el endometrio. Lo activan y entonces la madre empieza a fabricar, bueno, pues una proteína que será después la que conecte con una complementaria del embrión, y le crea también una serie de factores que le ayudan a crecer, y además le impiden que entre lo que se llama apostosis, es decir, pierda energía y no pueda seguir viviendo. Y por último, una mucina, que son estas, las vemos aquí, estas rayas, este es el endometrio materno. Bueno, pues entonces el embrión en la trompa, a lo largo de esos primeros 5 o 6 días de vida, va dando saltos, ¿no? Cayendo sobre la madre y estimulando todo el sistema de la madre
para que se pueda el embrión, en definitiva, fijar y anidar en el útero materno. Bien, un fenómeno que llama mucho la atención y que es el siguiente. Hay una respuesta inmunológica de la madre al hijo que se llama tolerancia. Existe en otros casos también, ¿no? Una tolerancia inmunológica quiere decir que siendo distintos, no es un trozo de ella, ni es un injerto, porque eso lo rechazaría si fuera un injerto, no es extraño y no da señal de peligro. Entonces se crea una convivencia inmunológica, este es el embrión, tenemos aquí, y está formando ya el cordón que se va a introducir en lo que será la placenta, y hay una serie de moléculas que se intercambian. Y esta tolerancia inmunológica hace literalmente, inmunológicamente, presenta a los antígenos del padre. O sea, el hijo es mitad paterno y mitad materno, por tanto las proteínas del padre no son de la madre, y sería un cuerpo extraño, ¿no? La parte del embrión que presenta antígenos, pero han creado esa tolerancia hacia el padre, de tal forma que el embrión presenta a la madre los antígenos que son del padre y le produce esa tolerancia inmunológica porque es una simbiosis de dos vidas y no se reconocen como extraños. Al inicio de esos primeros días comienzan a formarse, a partir de estos islotes sanguíneos, bueno, lo que van a ser los vasos, enganchando con los de la madre, y las células sanguíneas iniciales, y empieza enseguida la circulación. Esto entre el día 15 y 17 arranca a tener su propia sangre, su propia circulación. Y, perdón, que me he ido muy rápido. Bien, entonces se ha podido ver que la médula ósea de la madre guarda, o sea, las células del hijo entran en la circulación porque la tienen en común, y en ese comienzo, y son células muy jóvenes, son células llamadas madre o troncales, ¿no? Y entonces se guardan ahí, en la médula. En este caso, que fue el primero en que se conoció, pues resulta que la madre tiene 2 cromosomas X y el hijo tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y se encontró corrigiendo una cardiopatía, tuvo un infarto la madre, y son las células del hijo las primeras que llegan para regenerar, porque son células muy, muy jóvenes, ¿no? Bien. También se ha visto que se puede reparar el hígado. Bueno, de esto nos han seguido muchos experimentos, por ahí está. Bueno, el hijo va creciendo y en el día 16 empiezan las células neurales, que se irán formando y darán lugar a los distintos tipos de células del cerebro y de la médula ósea. Avanza un poco más y empieza ya pues a tener un esbozo del corazón, etc. Y siempre va con esos ejes corporales, dorso, ventral y cabeza-cola, que hemos visto al principio. Bien, entonces, en estos días de desarrollo del embrión, que le lleva, por tanto, a la capacidad de implantarse en la madre y seguirse desarrollando después, hemos visto esas primeras semanas, en la madre va a cambiar el cerebro y el cuerpo radicalmente, ¿no? Importante. El cerebro de la mujer embarazada va a liberar siempre la hormona llamada de la confianza, que es la oxitocina, y va a desactivar la hormona del estrés. ¿Qué ocurre? Pues en una situación de estrés, sin embarazo, ¿no? Pues una neurona del hipotálamo, que es una región del cerebro, pues libera el factor
del cortisol va a la glándula suprarrenal y fabrica el cortisol. Entonces, el cortisol es un daño para el feto. Cambia y es muy dañino. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Pues que la situación de estrés de la embarazada es muy distinto. Esa misma neurona que hemos visto, la progesterona del embarazo, una hormona que se crea ahí en ese tiempo, pues activa esta neurona y entonces lo que hace es, por una parte, que no se fabrique colesterol y así se protege. Si hay una situación de estrés muy avanzado, muy fuerte, pues, pero siempre lo disminuye, siempre habrá cortisol, pero lo disminuye mucho. Y además va a crearse una serie de vacuolas que tienen dentro oxitocina. La oxitocina es clave para el cerebro de la madre y es clave para el parto, el parto y luego también aumenta con la lactancia. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que una determinada neurona, pues siempre que haya progesterona, van a incidir sobre la hormona que fabrica la oxitocina y no se va a liberar, sino que se va a ir guardando en esas vacuolas. Entonces, esas vacuolas se lanzarán en el cerebro, dentro del cerebro se liberará la oxitocina cuando el niño el feto esté ensayando su sistema motor, desarrollando su sistema motor y comienza a dar pues, las típicas patadas en el vientre de la madre, ¿no? Entonces, esta oxitocina, la hormona de la confianza, la que va a crear el vínculo entre la madre y el hijo, se libera en ese momento. Pero al mismo tiempo también ocurre una liberación a la sangre y entonces esa oxitocina va a ayudar al parto. Los pulsos de oxitocina que va saliendo hacen al útero contraerse y, como hemos visto, activar en el cerebro, ¿no? Y crear nuevas conexiones neuronales, que es lo que vamos a ver. Por último, también en la lactancia, el contacto físico con el bebé que está succionando hace que aumente la liberación de oxitocina. Bien, entonces este es un intercambio, una comunicación molecular, hormonal, que va dirigiendo tanto el cuerpo de la madre, los cambios que se tienen que producir con la gestación, como el desarrollo del hijo, ¿no? Bien, entonces, un vínculo de apego afectivo y emocional es una parte esencial, importante, del proceso biológico del embarazo. Y siempre en la conducta y los sentimientos de los padres humanos, ¿no? Pues hay una inclinación de la madre a cuidar y proteger a los hijos. Eso es una característica que se incoa en los animales, pero ya se hace intenso, fuerte, claro en la mujer y va a cambiar el cerebro. Y lo importante de estos cambios es que cambios psicológicos, cambios cerebrales, es que siempre los hace en respuesta a las consignas que recibe del feto. Hemos visto en el día 1, con el comienzo de la vida, ya va a liberar unas interleuquinas que van a ir cambiando el endometrio, la trompa, y que después se reforzará, ¿no? También los padres, el contacto físico con el niño una vez nacido o antes a través de la madre, va a desarrollar un cerebro paternal. También padres adoptivos o cuidadores que tienen una relación muy estrecha y un contacto físico con el bebé desde pequeño, ¿no? Pues también desarrollan ese cerebro. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre en el cerebro de la madre, ¿no?
y siempre va a ir al compás de la oxitocina, de la hormona de confianza. Es un neurotransmisor que va a actuar sobre las neuronas y va a permitir que el cerebro de la mujer cambie. Y cambie lo que se llama el cerebro social, el cerebro de las relaciones interpersonales, ¿no? Y ahí se va a crear el vínculo. Pues bien, el cerebro social tiene como 4 grandes redes. La red emocional, que, bueno, se entiende perfectamente, ¿no? Y que descansa fundamentalmente en estos 2 puntos que vemos aquí, que son las llamadas amígdalas cerebrales, que evalúan la emoción, el afecto. La red de mentalización, que nos permite pues, conocer y compartir con los otros. Las neuronas espejo, que nos permite situarse, ¿no? Simular las acciones y por tanto saber las intenciones. Y, bueno, y nos da además posibilidad de la percepción emocional, etc., ¿no? La red de empatía. La red de empatía tiene, como iremos viendo, 2 núcleos en la corteza y conecta con las amígdalas. Bien, entonces, las técnicas de neuroimagen funcional, pues han ido pudiendo registrar cuál es lo que hay debajo, es decir, las neuronas, las funciones del cerebro que provocan, esas emociones las provocan pues, el reconocimiento del hijo. Se han hecho experimentos, pues ver al hijo en una fotografía respecto a otros niños que de edad parecida, incluso familiares. Vídeos que recogen diversos estados del niño. En uno está jugando con la madre y está pues, riendo y disfrutando. La madre se separa y entonces el niño pues llora, ¿no? Bueno, y se han hecho distintos experimentos, siempre comparándolo con lo que ocurre si esa misma situación se da con un niño que no es el suyo, ¿no? Con niños que no son el suyos. Y esa activación que ocurre en el cerebro permite 2 cosas, 2 vías. Por una parte, activa todo lo que es el sistema de recompensa emocional, la afectividad, la motivación, es decir, activa las áreas que tienen una gran capacidad para las relaciones interpersonales positivas. O sea, es decir, la madre disfruta viendo en la fotografía del niño, ¿no? Y esas áreas tienen y liberan una gran cantidad de otro neurotransmisor importante, que es la dopamina, que es la que se conoce como la hormona de la felicidad, ¿no? Y por supuesto tienen para coger receptores para enganchar la oxitocina. Entonces tenemos en la vía positiva, es decir, la alegría, la euforia incluso, ¿no? Que siente la madre pues, en esas situaciones en que oye o ve en un vídeo respecto a ella, etcétera. Se han hecho distintos experimentos. Es una situación de felicidad, o sea, es decir, que y tenemos la dopamina, que activa el sistema de recompensa, y la oxitocina, que como estamos viendo desarrolla todo este cerebro, ¿no? Y al mismo tiempo pues se silencian las áreas que enjuician negativamente, ¿no? Por eso la madre casi nunca ve los defectos de su hijo, siempre los justifica, ¿no? Bien, entonces, importante recordar que estas son las amígdalas y en distintos puntos de la corteza están las redes que hemos visto del sistema del cerebro social, y la amígdala tiene una gran cantidad de conexiones, especialmente con esta zona de la frente. Es un núcleo importante en la mujer. Entonces, ¿qué es la empatía? Todas las personas tenemos 2 tipos de empatías, ¿no? Una empatía emocional y una empatía cognitiva. La empatía cognitiva
es más de la corteza y es en el surco superior este y que engancha con el centro de la empatía, también más hacia la frente. Es una empatía cognitiva que tienen más fuerte los hombres y que se desarrolla mucho. El vínculo del padre consiste en esto, en activar la empatía cognitiva. En la madre y en general en las mujeres es más intensa la empatía emocional. ¿Qué hace? Pues en esta zona de la corteza conecta con las amígdalas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que el cerebro que se despierta fundamentalmente al comienzo del hijo, cuando el niño es pequeño, es una empatía emocional que le ayuda a entender lógicamente pues qué le pasa al niño. Es decir, es típico que los pediatras le pregunten a la madre qué tiene, ¿no? Porque la madre sabe que tiene algo malo y le lleva al médico o que necesita algo, ¿no? Claro, esto desde el comienzo de la aparición de los hombres en la Tierra, pues es muy significativo, ¿no? Y continúa, ¿no? Es decir, que la madre es esencialmente, su empatía emocional le lleva a entender las reacciones del niño que no habla, y el padre, que es más lento porque no está en su cuerpo, queda fuera de la gestación, va a tener, sin embargo, más capacidad, y su papel fundamental también, lógicamente también tiene empatía emocional, pero su papel es más bien de programar el futuro de su hijo, ¿no? Y la madre es muy indulgente para eso, ¿no? Entonces, el cerebro de la madre es un cerebro motivado. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que cuando la madre ve la fotografía del hijo, se activan todas las áreas del sistema de recompensa, que no vamos a entrar en ellas, pero hay una activación de una serie de áreas en los dos hemisferios que permite que se desarrolle esa empatía cognitiva, ¿no? Por tanto, es un cerebro motivado. A su vez es un cerebro expectante, o sea que las áreas, hemos visto, he dicho antes que hay áreas marcadas aquí en azul, que se silencian ante la vista del hijo, ¿no? Es la red de mentalización que permite pues, atribuirle emociones e intenciones a otros, ¿no? Y es lo que ayuda a distinguir entre yo y los demás. Pues en la madre no funciona. El yo y el hijo y la madre tienen tal vinculación tan fuerte, es una unión que crea el amor, que el yo y el otro se fusionan. Son amores que tienden a no tener distancias. El cerebro mide los afectos, los mide por distancia, y pues lo que vemos es que eh, el cerebro de la madre evita, o sea, le lleva a naturalmente ser muy indulgente porque tiende a tener una distancia cero con el hijo, ¿no? En otro experimento se ha visto respecto a su hijo y respecto a otro, cuando el niño está sonriente, cuando está llorando, cuando tiene una cara de póker, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces, pues el cerebro se estimula fundamentalmente ante la sonrisa del niño. Y cuando el niño lo ve llorando, entonces lo que ocurre es que hay una alegría de conocerle, de reconocerle, y una pena de verle, ¿no? Entonces la madre resuelve esa diferencia, ¿no? Y porque es muy fuerte el ver a su hijo, ¿no? Una situación similar se ha hecho en otros experimentos en que, bueno, lo que comentaba antes, la madre está viendo un vídeo en el que el niño está jugando con ella, o un niño con su madre, y está sonriente, etcétera, ¿no? Pero la madre se va y el niño se queda
se pone a llorar, ¿no? Entonces es muy curioso y por eso es un cerebro solícito que la diferencia entre alegría y pena y la diferencia entre cuando es su hijo en respecto a ella que cuando es otro, con su madre, deja activado el sistema motor. Es decir, que la madre en esa situación es como si estuviera dispuesta a coger al niño que llora, ¿no? A calmarle, a animarle, ¿no? Y por eso decimos que es también un cerebro solícito. Hemos visto antes que hay, que hay un dilema entre la alegría de verle o la pena por la situación y eso también hace que se establezcan activación en áreas concretas que resuelven los conflictos y es por tanto el cerebro de la madre, en resumen, atento, expectante, empático y decididamente protector. Bien, hemos visto también que, porque estamos conociendo con esto, cómo es el vínculo que se crea en la madre durante la gestación, ¿no? Entonces, la alegría, el sistema de recompensa que se activa, es mucho más alto siempre, este verde fuerte, cuando el niño tiene cara feliz. Baja cuando la cara es neutra y disminuye mucho cuando el niño está triste. Y por último, respecto a la madre, tenemos que el embarazo y todo el juego de estas hormonas, de estos neurotransmisores en el cerebro, la oxitocina y la dopamina, la hormona de la confianza y la hormona de la felicidad, crean un cerebro multitarea. Vamos a ver. Nosotros, cualquier persona, es muy raro un cerebro multitarea. Es decir, lo que hacemos cualquiera es que, pues si hacemos muchas cosas al mismo tiempo, estamos pendientes de muchas cosas, unas las hacemos mejor y otras peor. O sea, es decir, no podemos hacer perfectamente dos cosas distintas, ¿no? Y eso depende de unas áreas concretas de la frente y otras del interior que ayudan a poder prestar atención a más de una cosa, ¿no? Entonces, cuando es decir, que el embarazo capacita a la madre para la multitarea, es decir, una madre sin perder la atención al hijo puede hacer otras muchas cosas. Bien, pues entonces, es decir, que esto es un aporte importante de las madres que tienen, las que son madres, ¿no? las que gestan, engendran y gestan un hijo, ¿no? Porque la capacidad que se desarrolla para, sin perder la atención al hijo, desarrollar otras actividades multitarea, es un aporte para la sociedad. Bien, pues pasamos ahora a cómo se crea el vínculo de apego filial. Hemos dicho antes, y lo vuelvo a repetir ahora, que cogemos al hijo, que la comunicación inicial madre-hijo es la quinta esencia de la humanidad, ¿no? El recién nacido no tiene autoconciencia, lógicamente, pero es capaz de procesar estímulos visuales bastante complejos, prestar atención a los sonidos, a todo lo que hay a su alrededor, en especial a las caras. Hay una capacidad especial del recién nacido para localizar las caras, ¿no? Que ahora veremos cómo lo hace. Entonces, esto le predispone el reconocer a su madre, el rostro de su madre, le predispone para esa primera relación materno-filial afectiva, es un vínculo de apego, y de ahí se irá desarrollando pues, los inputs de otras personas y luego pues, se irá aprendiendo a imitar y a buscar información de su alrededor, ¿no?
las primeras semanas, pues comienza entre el 10 y las 12 semanas, empieza a percibir los olores del cuerpo materno. A las pocas horas de nacer, ya semanas de gestación me refiero, discrimina los sentidos. Y un primer aspecto importante es que reconoce a su madre por el olor del pecho. O sea, durante la gestación, él ha ido desarrollando su sistema auditivo y olfativo, para visual no, porque está oscuro, no hay luz dentro, entonces para reconocer a la madre. Por el olor, ¿por qué? Pues porque le llega, porque tiene la circulación y todo la digestión, etcétera, ¿no? Se la da hecha la madre y por tanto se acostumbra y desarrolla y claro, en una situación de gestación el bebé, el feto está muy a gusto, ¿no? Entonces, esos olores que le llegan, es lo mismo que ahora veremos, la voz y la música, pues hace que sea capaz de adquirir una afinidad, un gusto por lo que la madre, según lo que coma, según pues tiene unos determinados olores, ¿no? También la voz de la madre la oye directamente en el seno materno, o la música que oye su madre o que canta o que tiene alrededor, es decir, todo eso lo va percibiendo de tal forma que después al nacer pueda reconocerlo. Este experimento se hizo muy interesante. Hay recién nacidos de 21 horas de haber nacidos en el primer día de vida fuera de la madre, que hay un momento en que si la madre le habla, ese sonido lo reconoce positivo, está reconociendo a la persona con la que ha tenido esa simbiosis de vida durante 9 meses y entonces esto le permitirá, como vemos ahora a continuación, fijar la cara de la madre, que no la ha podido ver lógicamente, ¿no? Entonces, cuando la madre le habla, pues aparece una activación de este lado izquierdo. Nos vamos a fijar en una activación clara, ahí está el sistema auditivo, y aparece ya poco después, unos milisegundos después, otra activación en una área frontal. ¿Qué ocurre si le habla una persona extraña? Tiene 20 horas, o sea, decir que... Pero la voz de la madre la reconoce con un patrón de activación del cerebro que podemos decir que es grato. La voz de la extraña, pues sí, la oye, pero fijaros que antes que en la izquierda está en la derecha, después aquí, otra vez vuelve a ver aquí en este lado derecho, que capta las emociones y una activación que es muy distinta cuando es la madre que cuando es una extraña a lo largo de esos milisegundos en que está oyendo, ¿no? Entonces, es muy importante que el procesamiento del lenguaje y las habilidades motoras están en el hemisferio izquierdo. Está el procesamiento del lenguaje y de las actividades motoras de los labios para emitir sonidos, etcétera, están en el derecho, ¿no? Entonces, la madre le va al izquierdo y ahí irá aprendiendo los movimientos. Por otra parte, claro, dentro del seno materno el bebé no puede ver y sin embargo va a reconocer a su madre inmediatamente. ¿Por qué? Porque basta con que la madre diga una palabra, reconoce ese sonido y entonces fija esa cara, asocia
ese rostro con el sonido que ha escuchado durante toda la gestación, bueno, la última parte de la gestación, en que ya tiene los sistemas sensoriales desarrollados, ¿no? Entonces, se ha ido viendo, bueno, el experimento es muy fácil porque lo que se hace es que se mide el tiempo que el niño de pocos días o incluso de pocas horas, ¿no? Muy al principio, está mirando. Cuanto más tiempo esté mirando es porque más le gusta, más le atrae, ¿no? Bien, entonces vemos dos ojos y la boca, que es el patrón universal de un rostro, pues cuando está esto oscuro y el rostro en blanco y los ojos y la boca en negro, pues se entretiene bastante, le gusta. Sin embargo, si no hay esa estructura y la boca está arriba y los ojos abajo, pues baja mucho su atención, ¿no? Cuando está en negro, pues el fondo en negro no reconoce tampoco una cara, incluso casi reconoce más esta figura que es oscura y con la situación al revés, ¿no? Así se va viendo. Bueno, entonces cuando ve una cara humana, pues se entretiene bastante, ¿no? Si la ve boca abajo, ¿no? Pues no la ve. O si la ve con una iluminación rara, tampoco. ¿Cómo la ve fundamentalmente? Cuando están iluminados los ojos. En una luz y a diferencia de aquí, ¿no? De la boca. Entonces, claro, los padres, especialmente la madre, incluso para amamantarle, adquiere esta posición. O sea, el bebé está viendo la cara de la madre, ¿no? Si la madre o el padre le saca la lengua, él la termina sacando. Tengo experiencia de un sobrino nieto respecto a mi sobrino, a su padre, que, bueno, para echarle los aires, ¿no? Después de la lactancia, le sacaba lo cogía él de frente y le sacaba la lengua. Entonces, un día no se la sacó porque estaba hablando con alguien y entonces el bebé la sacó. Es decir, reconocía en ese gesto también a su padre, ¿no? Bien, entonces pasamos. La mayor inteligencia emocional en la mujer está naturalmente en función de su peculiar relación con la transmisión de la vida, con la vida naciente. Esto es desde el origen de los hombres, ¿no? en la tierra. La madre, porque es la que puede entender con una expresión lo que le pasa al hijo, pues lógicamente tiene esa empatía emocional que hemos visto antes, que le permite entenderle. Empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y de forma natural, el vínculo de apego que se crea en el embarazo, pues hace que cambie su psique y lógicamente la interrupción del embarazo pues le afecta negativamente, especialmente la memoria emocional que se le bloquea con un aborto. Hay hasta 14 síndromes psiquiátricos más o menos graves, algunos muy graves, menos frecuentes afortunadamente, que ocurre cuando se rompe esa comunicación antes de que nazca el niño, es decir, con la destrucción del niño, ¿no? Y ha dicho el psicólogo Wilke que es muy fácil sacar al hijo del útero de su madre, pero muy difícil sacarlo de su pensamiento. Y esto es así, ¿no? De tal forma que en las leyes que despenalizan algunos supuestos o todos, ¿no? del aborto, se intenta y se lucha porque tengan al menos una atención psiquiátrica durante 20 años, porque eso, es muy fácil sacarlo del útero, pero es muy difícil sacarlo de su pensamiento.
Y esta es una experiencia universal de la mujer que sufre un aborto, sea cual sea su cultura, sus convicciones, porque la gestación, como hemos ido viendo, induce un intenso proceso neurobiológico, le configura el cerebro materno que hemos analizado. Entonces, una mujer es madre, aunque no llega a nacer el hijo, y por tanto la maternidad es natural y no una opción, ¿no? Y creo que entre la gran sensibilidad que se está haciendo, que se está teniendo para las cuestiones de igualdad, pues es muy importante mirar desde esa perspectiva también el aborto, porque supone la violencia de género más fuerte que se puede hacer contra una mujer. Romperle ese vínculo que se está formando. Bien, y toco por último un tema que ahora, pues bueno, se ha puesto en muchos países, en España por supuesto de moda, que es la gestación subrogada. Ahí me sobra una R. Bueno, entonces, hay un principio universal de la organización social de cualquier sociedad que viene desde el derecho romano, que dice que la madre siempre es cierta, y que se suele traducir mm, la que da luz al niño es su madre, ¿no? Pero sin embargo, madre es la que pare, también se dice a veces, ¿no? Sin embargo, ahora se está buscando un criterio que se aborda en leyes, que es que la que da a luz al niño puede ser simplemente su madre legal. Bien, perdón, eso es así siempre, ¿no? La que da a luz un niño es su madre, punto. Biológica, psicológica, legal, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hoy se plantea que hay que tener un logro mayor que ese de libertades, que es la libertad e igualdad procreativa, ¿no? Entonces, se quiere decidir que la ruptura entre gestación y maternidad, bueno, pasan cosas, nadie ignora lo que es una madre, ¿no? Es decir, y cómo la gestación le va preparando, ¿no? Pero sin embargo se pone por delante algo que es mucho menos importante que la satisfacción que es dar satisfacción a aquellas personas que, bueno, quieren tener un hijo, pero no pueden o no quieren gestarlo, ¿no? Entonces se busca bueno, se ha llamado vulgarmente un vientre de alquiler, ¿no? El vientre no se alquila, quiero decir que la gestación es toda una experiencia de la mujer, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos muchos argumentos circulando, ¿no? En esto de dar gusto y que el deseo de tener un hijo sea por encima de todos límites y barreras que la biología pueda tener, ¿no? Y bueno, nos hemos ido acostumbrando mucho a que por la fecundación in vitro y la inseminación, etcétera, ¿no? Pues la relación de el hijo desde una pareja padre y madre, ¿no? Que tienen una relación, un matrimonio, ¿no? Pues eso no es obstáculo. Hay madres solteras por inseminación o por fecundación in vitro, hay fecundaciones in vitro con semen de un banco, con óvulos comprados a chicas jóvenes, con todo lo que eso supone, etcétera. Entonces, dentro de esa cultura que se ha hecho como natural, incluso pues te encuentras con alguien que conoces que ha tenido esa experiencia, ¿no? Y te dice, mira, son de fecundación in vitro. Bueno, la fecundación in vitro surgió como una medida intermedia
para un tiempo mientras no se solucionaba el problema de infertilidad que produce la obstrucción de las trompas, ¿no? Bueno, después se ha ido pues, a caminos muy, muy lejanos, muy deshumanizantes, que no tienen en cuenta que una persona necesita conocer sus raíces familiares, de un tronco y del otro, ¿no? Porque no se puede entender a sí mismo si no sabe de dónde viene. O sea, eso es una cuestión muy fuerte, muy comprobada. E incluso en España yo formo parte del comité de, de, de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida hasta hace unos meses y bueno, pues a mí me han llegado cartas de chicos que tienen esa duda y que, bueno, le da por las drogas y tal, porque no pueden aguantar esa indeterminación de dónde vengo, quién soy yo, cuál es mi tronco familiar, ¿no? Y incluso uno decía, bueno, pues tengo un hijo, he querido tener un hijo, he arreglado un poco mi vida porque la mujer que he encontrado me ha ayudado a arreglarla y le miro una y otra vez al recién nacido para ver si a través de lo que es mío y no es mío, es decir, no le veo características mías, entiendo algo de quién podría de cómo podría ser mi padre, ¿no? Y es una experiencia desgarradora, ¿no? Porque la naturaleza hace que, como hemos ido viendo, que la gestación sea un proceso que vincula, hace esos vínculos eh, de, de apego familiar, materno, paterno y de la criatura hacia su madre, que la reconoce con solo oír una vez su voz, ¿no? Ya no pierde la vista, ya sabe quién es, ¿no? Bien, ¿qué se argumenta a favor de estos disparates, ¿no? Bueno, por una parte que se da por supuesto que el derecho a tener un hijo y la tecnología está para quitar de en medio las barreras, las limitaciones que puede imponer la biología, ¿no? Y por otra parte, a los que defendemos la necesidad de respetar determinados límites de la biología humana, pues se nos acusa de naturalistas que convierten la biología en una regla moral. Antes se apelaba siempre a la ciencia y ahora no se quiere oír los datos científicos que no van en la línea que se quieren, ¿no? Y bueno, sobre todo no quieren que los datos de la biología, de la ciencia, se transforme pues en una opción, pueden tenerla algunos, pero no puede ser convertida en un criterio para organizar las sociedades plurales, se dice. Bien, ¿qué ha pasado con este tema tan preocupante de la maternidad alquilada o subrogada, como queramos decir, ¿no? Pues por una parte hay mucha atención a la opinión pública y hay apelo a los periodistas. Han dado muchísimo bombo a casos de personajes famosos que han recurrido a este medio para ser padres, para que la compañera o la pareja no tenga nada que ver con el embarazo y si se separan no le vaya a reclamar algo de los hijos. Los hijos son suyos y eso ocurre con varones, con mujeres, con homosexuales, con heterosexuales. Bien, es decir, claro, un personaje de estos con mucho dinero pues compra madres de alquiler, ¿no? Que lógicamente es una explotación de la mujer que, bueno, pues el proceso es bastante largo porque primero quieren que haya sido madre para ver su fertilidad, ¿no? Pero sobre todo durante ese tiempo, durante un tiempo tienen que alimentarla y también a sus propios hijos, ¿no? Y para que estén las mejores condiciones para sacar un hijo sano, ¿no?
Por otra parte, pues hay líos, claro, y ¿quién lo paga? Pues esas criaturas que se quedan sin padre, sin madre, sin derecho a ser inscritos en el código de un país concreto, ¿no? De sus padres en principio, ¿no? Y por otro lado, pues ha habido muchas pugnas, ¿no? Porque a Babiem, la madre genética, que es la que puede demostrar que los genes son suyos, pues frente a la madre que le ha dado a luz, que se quería quedar con el hijo, ¿no? Bueno, esto cuando los genes son de la madre, que en principio hace el contrato con la subrogada, ¿no? Con su pareja, y bueno, por eso es tan importante y las leyes, y hemos visto situaciones durísimas, ¿no? De padres con un niño de estos, que a lo mejor ni siquiera los gametos son suyos, ¿no? Y como no los pueden inscribir, no los pueden traer, por ejemplo, a España, ¿no? Que se da mucho, sin, bueno, para inscribirlo en el registro civil, ¿no? Pues se quedan en la frontera, ¿no? Bueno, después ya se ha hecho la corruptela de hacerlo en los consulados, en cualquier situación, sin que les pregunten ni quién es el padre ni quién es la madre, ¿no? El padre registra y no se sabe quién es la madre. En definitiva, es para el hijo una situación injusta, es decir, no tiene derecho de entrada si no logran ponerlo en el registro, pues ni a becas, ni a carnet de identidad, ni a pasaporte, bueno. Y por otra parte es muy fuerte porque normalmente estas mujeres son de países muy, muy pobres en que ellas aceptan esto para sacar adelante a su familia, ¿no? Es una explotación reproductiva. Y voy terminando. Se ha pensado, se ha dado mucha noticia acerca de que sea realmente gratuito, que no haya un comercio por medio, ¿no? Entonces, la gratuidad, o sea, que requiere que sea una mujer de su propia familia quien va a tener un embarazo para soltar después el hijo con el que ha creado ya un vínculo y que le cuesta sangre, ¿no? Soltarlo. No sé, bueno, pues ha visto la madre, o sea, la abuela del niño, etcétera, en la subrogada, ¿no? Entonces, también eso crea una situación muy difícil para las criaturas, ¿no? Porque pues, a lo mejor su madre gestante, que es su verdadera madre porque es madre la que da a luz, la madre biológica, pues su madre es su abuela y su madre es su hermana. Bueno, de todas formas, como esto no se ha dado y se han creado unos problemas familiares enormes en los pocos casos que se ha dado, se recurre a la comercial, ¿no? Donde le ponen una cantidad de condiciones, ¿no? Porque, bueno, hay dos derechos y dos situaciones en conflicto, ¿no? Los padres que encargan el hijo a esa mujer pues quieren que le resulte económico, quieren decidir ellos el número de embriones que se le van a implantar, si alguno viene más, bueno, incluso la cesárea para que el niño no sufra, etc. Y la madre gestante, ¿no? Pues intentará reducir la implicación emocional que siempre tiene con el bebé, ¿no? Y bueno, pues trata de reducir los riesgos que hay para su salud y su psique, ¿no? Entonces esto es si la gestante vive en otros países de gran pobreza, pues la explotación es enormemente elevada. Y acabo ya, ¿no? Hay una fuerza natural que hace que cada ser humano experimente un impulso de amor respecto a sus hijos, ¿no? Y
ahí se encuentran los padres en una situación, pues, en principio bastante análoga, ¿no?, a los animales, en las que se advierte un instinto fortísimo de protección de las crías, ¿no? Pero en el hombre, en la mujer y en el hombre, la medida de la intensidad de esa comunicación, de esa comunión humana que se inicia en la gestación es amor. O sea, el cerebro lo que hace es que dilata, el cerebro social de las relaciones interpersonales se dilata y, como hemos visto, es un cerebro atento, expectante, protector, motivado. Y es un vínculo natural de la persona, ¿no? Es precisamente el amor como un impulso hacia esa unidad, a lo que hemos dicho antes de distancia cero, que eso es a lo que se llama un vínculo de apego. Hay un impulso hacia esa unidad que la naturaleza le regala a la madre, y el padre, si se implica con el hijo, sobre todo pequeño, y le baña y tiene contacto físico, pues también se desarrolla, ¿no? Y eso, ese amor, es una de las fuerzas más activas del mundo, que hace que se pueda intensificar la vida. Pues, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. De nada. Eh, Mira, no quiero terminar la charla sin antes leer un poco de tu experiencia y de tu formación para que los oyentes te conozcan un poco más. Bueno, ya he dicho yo que eres docente, investigadora y comunicadora científica. Natalia ha recibido la medalla de oro de la Universidad de Navarra y el doctorado honoris causa de la Universidad Panamericana de México por su defensa a la vida desde la ciencia. Entonces, Natalia, yo tengo una duda. Por ejemplo, hemos visto recientemente la aprobación del aborto en la Argentina, por ejemplo. Y a mí me llama la atención que a veces he escuchado comentarios de cierta confusión en que quieren hacer una separación entre la defensa de la vida desde el punto de vista científico y, o sea, quieren hacer creer a la gente, obviamente que no todos tenemos este nivel de conocimiento, ¿verdad? Como una confusión en que la defensa de la vida es propiamente de la religión o de gente moralista. Pero tú que eres una mujer de ciencia, Natalia, y que defiendes la vida desde la ciencia, ¿cómo le explicamos a la gente de una manera sencilla de que verdaderamente la vida empieza en la concepción y que tenemos que respetarla, cuidarla y defenderla a toda costa? Sí, pues yo creo que esas imágenes por ejemplo, de una de las primeras que hemos visto, ¿no? A ver si ahora son muy significativas. Y esto está publicado en la mejor revista científica, ¿no? Que costó mucho que la autora que lo pudiera publicar, pero es decir, en la primera división, que es terminar la fecundación y en segundos ocurre esta primera división, ya está trazado el plan del embrión, ¿no? Después, o sea, no hay muchísimos datos y estas mismas imágenes que vemos aquí, ¿no? Es decir, que muestran que el embrión está ya con esos ejes a lo largo de toda su vida, durante su construcción, se irá desarrollando ahí, ¿no? No hay ningún dato científico que ponga en duda este tema, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor a veces pues hay que explicar estas cosas tan sencillas, ¿no? De ahí dicen nada de que es un amasijo de células, ¿no? Que la estructura a lo largo de estos primeros momentos, ¿no? El embrión alcanza en el tercer día 8 células, ¿no? Y bueno, hemos visto cómo está ya inmediatamente, pues entre el 15 y el 17 día empieza a latir el corazón, empieza a tener
El día 21 se oye ya los latidos de un corazón que es todavía un tubo, no tiene la forma, ¿no? Después, pues el sistema nervioso, tan importante, ¿no? Pues se formará en el día 16, empiezan las células desde la frente del feto hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Pero esos son datos incuestionables. Que permiten, bueno, pues un poquito explicar que nada de ser un amasijo de células. Un embrión que tiene 28 días es que tiene ya el hígado, está aquí la cabeza, está la zona posterior, tiene ya 3 capas que serán la parte de fuera, ¿no? La piel fundamentalmente, todos los órganos dentro y el vientre. O sea, es decir, o el día 16 ya están saliendo las células, están formadas las células del cerebro. Yo creo que hay que también que ponerle en evidencia los intereses que llevan. Y un sistema me parece muy eficaz, es decir, vamos a ver, ¿por qué cambiamos tanto? ¿Por qué hablamos de los 14 primeros días? Si en el embrión el día 16, el día 15 ya está formado, ya están las cosas en su sitio, lo que van a irse desarrollando. ¿Por qué luego contamos semanas? ¿Por qué luego contamos...? Entonces, hay, esto que voy a decir es un poco fuerte, pero yo he estado en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, cuando iba a salir cuando salió la ley del aborto, ¿no? Tremenda esta ley. Pues hablamos gente muy distinta y estaba presente el director y presidente de distintas clínicas abortivas, ¿no? Entonces, la razón que dio él para el tema del número de semanas es que a partir entre las 10 semanas y la 12, la 12 ya, el embrión ya deja de estar incluido en el endometrio del útero de la madre y sale fuera. Y entonces dijo literalmente, trocear un cuerpo que ya tiene la forma de cuerpo es muy desagradable, hagámoslo antes. Y ahí está el problema que se crea. Y esto la gente lo sabe, o sea, o hay que explicárselo, pero que son datos, ¿no? O sea, que no es un invento, ¿no? Y el tema también que hemos visto de cómo el hijo, ¿no? Las células jóvenes del hijo son capaces de curar pues, la cicatriz de un infarto en el corazón, ¿no? Pues es un regalo que yo tengo experiencia de que este conocimiento ha hecho que algunas mujeres se planteen no abortar y, bueno, por otra parte falta muchísimas ayudas a la mujer embarazada en situaciones difíciles, o sea que la culpa no es de la madre, tanto como de, bueno, de cantidad de cosas que le rodean, ¿no? Entonces, el saber que el hijo ya le ha hecho un regalo para toda su vida, que le rejuvenece su cuerpo, que le va en cierta medida a ayudar a todas las enfermedades que son degenerativas, ¿no? Que le va o accidentales, ¿no? Que va a tener esa ayuda, dice, caramba, bueno, es decir, es mi hijo, ¿no? Y ya me está dando sus regalos, ¿no? Yo creo que el conocimiento, por eso me he entretenido al principio en los primeros, el desarrollo y la comunicación con la madre, que es el tema de estas charlas, pues hace pensar. Yo espero que los oyentes pues tengan, se paren a reflexionar, ¿no? En las cosas, porque esto es real, esto es evidente, o sea, esto son fotografías de un hecho, o sea, decir que no es un invento, ¿no? Y la moral, bueno, pues, o la ética, como se quiera llamar, nos ayuda en la medida en que nosotros nos damos cuenta que eso es una criatura, que es una persona, que es un hijo, que
que además no es indiferente para la madre, porque hay una enorme cantidad hay 14 trastornos psiquiátricos tras el aborto. Una sufre uno y otra otro, depende de las situaciones, ¿no? Entonces, ir contra la naturaleza, contra las leyes de la naturaleza tan impresionantes como esta comunicación materno-filial, que la madre no hay forma de arrancarle de la cabeza el hijo abortado, que va viendo además los que tendrían su edad y piensa cómo sería su hijo si ella no hubiera hecho esa barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que hay dos cosas, una enorme comprensión a la situación de esa mujer, porque naturalmente nadie quiere mm, y lo pasa muy mal, también con el aborto, pero puede tener una situación de dificultad, de soledad, de pobreza, de que la echen de su casa, que, es decir, que el padre haya salido por piernas, ¿no? Etcétera. Hay muchas situaciones también laborales, porque a lo mejor con ese trabajo está sacando adelante a otros hijos, ¿no? Bueno, comprensión hay, ayuda a la mujer. Para eso hay cantidad de asociaciones, Red Madre, es decir, cantidad que le ayudan, y cuando son ayudadas se acabó el aborto. Nadie lo quiere. Ellas lo ven como una tragedia, pero de la que no saben salir. Y claro, la sociedad, más que pagar el aborto, que lo pagamos entre todos, pues tendría que las leyes cambiar, ¿no? Apoyar a la mujer embarazada y explicarle a veces una fotografía desde su propia ecografías, pues sirven para ver que es que a la tercera semana, el día 21, late el corazón y se cogen los sonidos del corazón, del embrioncito. O sea, es decir que hay muchas evidencias. Bueno, creo que he contestado a tu pregunta. Sí. Natalia, también tengo otra inquietud. Sí. Dentro de toda esta manipulación del lenguaje de las personas que apoyan el aborto, he escuchado y en una de tus diapositivas aparecía el término interrupción del embarazo, pero me parece a mí algo confuso porque analizaba con un chico pro vida, que vi por ahí un video, y decía él, pero es que interrumpir es, por ejemplo, cortar el suministro de luz eléctrica, digamos, de una casa. Pero interrumpir significa que luego yo podría restablecerlo. Pero entonces, en el caso del aborto, esa palabra interrupción, o sea, como que no sería aplicable porque ese bebé nunca más volverá. Sí. Bueno, depende también de cómo se considere la palabra interrupción, ¿no? Que puede ser definitiva o reversible, ¿no? O irreversible. Entonces, hay la confusión del lenguaje, más que en la palabra, el término interrupción, está en la embarazo. La cuestión está que bueno, esto viene, el concepto de embarazo, ¿no? ¿Qué significa? Antes, pues una mujer embarazada había gestado y ya estaba en la gestación, ¿no? Con el tema de la fecundación in vitro, en que el niño está en el laboratorio y la madre paseando, pues se empezó a llamarle al embrión, preembrión, y a la madre no estaba embarazada realmente. Había artificialmente puesto en marcha a su hijo, pero no estaba en ella, ¿no? Entonces se empezó a decir que el embarazo empezaba con la implantación. Un término que ha hecho muchísima confusión, creo que está en los libros de texto así. Yo he utilizado interrupción voluntaria del embarazo porque es la ley, como lo dice la ley, ¿no? Y como la gente lo entiende. El aborto le resulta muy fuerte por la misma realidad y esa terminología parece que suaviza las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que realmente
cuando los niños son de fecundación in vitro, el embarazo de la mujer empieza con la implantación. No quiere decir, pero ahí está el juego del lenguaje, no quiere decir que no haya empezado a vivir el hijo, solo que no está en ella, ¿no? Entonces ahí empezó a llamarse ya embarazo mal llamado, y interrumpir el embarazo, que sirve también para las que son de fecundación in vitro, pues es interrumpir después de la implantación, que es cuando puede estar en el seno materno. Sí, las palabras confunden mucho, pero sobre todo lo que hacen este tipo de términos es como quitarle fuerza a la palabra aborto, que es muy fuerte y que siempre se ha visto muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, y por último, Natalia, después de todo este proceso tan lindo que hemos visto, Mm, que la mujer experimenta, ¿verdad? sí. Durante el embarazo. Yo escuché a un psiquiatra puertorriqueño, no, perdón, era dominicano, no recuerdo el Mm. apellido, que él afirmaba y sostenía que el síndrome post-aborto no existía, que no Bueno, si, existía. si lo quieren Entonces, negar, no sé en qué se basaba. Mm, pero bueno, existe uno de los casos en que se da ese a ver, hay una cosa, que es que no todas las mujeres afortunadamente lo padecen, las mujeres que han abortado. Aunque, bueno, entonces, es un síndrome, un estrés postraumático, significa que ha habido un trauma muy fuerte. Entonces se le ha quedado bloqueada la memoria emocional. Se sabe de chicas que han quedado embarazadas, tal, que han abortado. Hay un intento en ese síndrome de volver al sitio, por ejemplo, de un asesinato, de un accidente, o sea, como a estar bloqueada la memoria, como si se quisiera desbloquear, ¿no? Entonces, hay publicados casos de chicas que han abortado, se han quedado embarazadas queriéndolo para abortar por ese síndrome y tienen 7 u 8 abortos, como para quitarle desbloquear la memoria del primero, que se les quedó ahí, ¿no? Entonces, existe y no es exclusivo del aborto, entonces depende de los datos que maneje. Claro, las estadísticas, pues depende del tipo de población de mujer que hayan abortado respecto a las que no, pues dirán, bueno, lo que sí que es, bueno, casa muy bien con el papel de la maternidad, ¿no? Con la situación de la maternidad, es que incluso en accidentes mortales con fuego, con tal, ¿no? Donde se ha provocado un accidente y ha hecho un daño alrededor y tal, ¿no? Pues yendo a un matrimonio, la mujer tiene un síndrome postraumático y el hombre no. Es decir, que es, hemos visto mucho como mm, eh, la empatía es muy emocional en la mujer, y es más fuerte en el hombre la empatía cognitiva, que hemos visto antes. Entonces, todo esto tiene que ver. Mm, Normalmente al hombre le queda, al padre de la criatura, si lo sabe y ayuda a hacerlo, le queda como un problema moral, más una especie de algo que no se puede sacar de la cabeza, pero la mujer se trastorna. Y afortunadamente no todas las mujeres que abortan tienen este síndrome, porque es fatal y dificilísimo de curar. Y lo pasan muy mal y se trastornan y bueno, pues es que es muy fuerte, pero no todas las mujeres son iguales psíquicamente. Y entonces, pero la experiencia masiva respecto a las que no han abortado, incluso han tenido el bebé sin quererlo, no deseado, pero lo han llegado a tener, no pasa nada de estos temas, ¿no? Y si abortan, porque por algún motivo no es deseado,
insisto en la necesidad de ayudarles, pues lógicamente tienen algo que no son. Yo en esa situación en el Congreso de los Diputados de mi país, una de las cosas que incidieron es que si eso eran escrúpulos religiosos y tal, porque decíamos que era pecado y no sé qué y no sé cuánto. Mire, yo llevaba datos, no los tengo aquí en este momento y no me acordaré de las cifras exactas, pero veía el índice de estos efectos psiquiátricos en la mujer respecto a la que no, de países tan distintos como Japón y Holanda, por ejemplo, y daba hasta las centésimas, hasta las cifras decimales iguales. O sea, es decir, que hay cantidad de publicaciones. Lo que pasa es que si queremos decir que no existe de esto, pues no las ponemos de manifiesto, ¿no? Y por eso me parece que es muy importante, y por eso yo te agradezco que me hayas invitado a esta charla, porque yo de siempre datos. Y los datos son datos, es decir, que luego las interpretaciones pueden variar, pero ahí están. Y por tanto, aunque tú las intentes ignorar o interpretarlas de otra forma, siempre hay una interpretación que hace justicia a los datos, que es verdadera, que es la que sale de esos datos, ¿no? De hecho, la gente, más que manipular los datos, lo que hace es impedir que se publiquen, que se conozcan. Y es muy difícil, de hecho, publicar científicamente en una revista científica algo que no vaya a favor de estos males, ¿no? Muy bien, Natalia. Muchísimas gracias por Nada, habernos acompañado en esta noche. muy bien. Bueno, tus palabras de despedida. Vivan las madres. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes en Nicaragua y buenas noches a quienes nos acompañaron desde España, desde Europa. Y nos encontramos el próximo sábado a través de los mismos medios y a esta misma hora, perdón. Recuerden que pueden encontrar nuestras videoconferencias en el canal de YouTube Haciendo Lío 2020. Así que muchísimas gracias. Finalizamos con una frase que leí por ahí que decía, todas las mujeres de abortar se han arrepentido, pero de tener a su bebé nunca. Así que merece la pena ese don maravilloso de dar la vida. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós.